En comunicación con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias por retomar la comunicación, Francisco. Buenos días de nuevo. Encantado, Pamela. Disculpa por este inconveniente. Ya, pasa. Platicábamos y bueno, te iba a preguntar justamente sobre el asunto del presupuesto, porque hablabas acerca de su asignación y bueno, pues de vista a ya el presupuesto del 2020 recientemente aprobado. ¿Qué opinas? Pues mira, tenemos que hacer el análisis detallado, pero si quedó como estaba propuesto, como había salido la propuesta para el dictamen, pues la verdad es que es un presupuesto que nos deja mucho que deber. Uh-huh. Recordemos que entre 2018 y 2019 hubo un recorte de más del 10% de lo que se destina a todo el proceso de seguridad, partiendo desde la prevención hasta la reinserción social. Y uh-huh. En ese sentido, la verdad es que sí es muy preocupante porque habíamos venido bajando recursos en los últimos años. El sexenio pasado, todos los años, el gobierno del presidente Peña Nieto presentó un presupuesto de egresos menor en el rubro de seguridad. Es decir, desde que termina el sexenio de Calderón, en donde gastábamos el 1.2% del Producto Interno Bruto, hasta que llegamos al sexenio del presidente López, hemos visto cómo pues todos los años tenemos menos recursos destinados a este rubro. Y en el caso específico de lo que nos espera para 2020, hay un aumento del 8% que para nada mitiga el recorte de este año. También es así que este año seguiremos teniendo menos que el último año el pasado sexenio. El otro aspecto que nos preocupa es la lógica de centralización, que sigue siendo exactamente la misma. O sea, si uno ve el presupuesto del gobierno anterior y ve el de este, parece que no hubo cambio de gobierno. La lógica es la misma, los rubros son los mismos y la concentración del recurso va a las Fuerzas Armadas. Y aquí, por ejemplo, es muy preocupante porque una de las grandes deudas es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional recibe proporcionalmente muy pocos recursos. Entonces, si esta va a ser la gran institución, estamos en un proceso de creación, sabíamos que nos iba a costar mucho porque todo el mundo lo advertimos que uno de los riesgos de construir una institución nueva son los costos. ¿Por qué no le estamos destinando lo que necesita para que pueda fortalecer? Y el otro aspecto es el golpe profundo que se le da a estados y municipios en materia de recursos. Ya el año pasado habíamos tenido un recorte dramático, este año viene todavía peor. O sea, yo no sé cómo le van a hacer los estados simple y sencillamente para pagar la presencia de Guardia Nacional, porque los recursos no dan. Entonces, en ese sentido, sí es muy preocupante y nos deja entender por qué no logramos avanzar en seguridad. Si nosotros comparamos lo que ha hecho Colombia en los últimos años, es gastar más del 5% de su Producto Interno Bruto precisamente en fortalecimiento de instituciones locales, del proceso de seguridad y justicia. Y la verdad es que pues, año tras año Colombia ha tenido disminuciones sostenidas en materia de seguridad. De seguridad. Y de hecho este año llegaron a la tasa mínima de homicidio de los últimos 60 años. Ahora, cuando hablamos de gastar más en instituciones locales de seguridad, ¿estamos hablando policías? ¿Estamos hablando también de administración de justicia y procuradurías? Okay. Y sistema penitenciario. El sistema penitenciario, sobre todo el estatal, está absolutamente olvidado. Uh-huh. Y no olvidemos que de ahí es de donde provienen más del 50% de las extorsiones del país. De ahí se manejan los cárteles de la droga, de ahí se manejan los secuestros. O sea, seguimos teniendo un sistema penitenciario en el absoluto control de la delincuencia y tenemos a los policías peor pagados del país en materia penitenciaria, con menos prestaciones, más maltratados. Las condiciones de hacinamiento siguen siendo preocupantes, las condiciones estructurales siguen siendo preocupantes. Y insisto, todos estos factores nos explican por qué estamos como estamos. Hablabas de diagnóstico y acciones. Me queda claro que en las acciones pues no ven una ejecución correcta. ¿Coinciden en el diagnóstico con el gobierno? No, absolutamente. Este gobierno ha partido de una idea fija que es que la pobreza, es más que el modelo económico, es aquel que produjo la violencia en nuestro país. No hay ninguna evidencia de ello. Lo que sí hay evidencia es que la impunidad produce violencia. Y, por ejemplo, si quisiéramos ver el uso de los programas sociales, nos dimos a la tarea de correr los mapas de participación de la delincuencia, de alta incidencia delictiva, de jóvenes en la delincuencia, y los cruzamos con los mapas que se supone deben atender, es decir, mapas
que tienen que ver con los recursos que se están otorgando en el territorio. Y la verdad es que no coinciden, o sea, solo son muy pocos los casos. La Ciudad de México es un caso de éxito, Tijuana es más o menos un caso de éxito, tenemos algunas zonas de Tabasco que podrían ser consideradas un caso de éxito en términos de cruce entre jóvenes que participan en la delincuencia y jóvenes que reciben recursos. Pero la verdad es que los programas están diseñados partiendo, insisto, de un error conceptual, que es la pobreza orilla a la delincuencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las condiciones en las cuales se involucran los jóvenes a delincuencia organizada, generalmente no es solo por un tema de dinero, sino es principalmente por un tema de poder. Y esa es la parte que no se mitiga con conexiones, o sea, estos programas de transferencias económicas no están conectados con programas de reconstrucción del tejido social, y la verdad es que no hay ningún indicador que nos haga pensar que por ahí le vamos a entrar. Y paralelamente, insisto, no hay un ejercicio que estemos viendo de mejor aplicación de la justicia en nuestro país. Ya que estamos hablando justamente de los mapas, ¿cómo está el mapa de la República? Porque llama la atención en estos datos que presentan sobre cómo encuentran al país, que se están moviendo aparecen zonas que no teníamos necesariamente ubicadas como las que estaban en peores situaciones. Pues mira, es que precisamente uno de los errores que también encontramos es que se considera casi como si los delitos fueran iguales y casi como si los delitos se pudiesen atacar de la misma manera en un lugar como puede ser Tamaulipas, a un lugar como es Guanajuato, a un lugar como es la Ciudad de México. Claro. Si nosotros tenemos que focalizarnos, y esa es la parte en donde la estrategia sustentada en datos puede ayudar. Uno de los datos muy negativos es que en 4 años ha crecido en más de un 15% el número de municipios que cuenta por lo menos un homicidio doloso. Y un dato que nos sorprendió mucho al encontrar cuando hacemos este análisis de lo específico es que apenas los homicidios dolosos ocurren apenas en un 16% en las grandes urbes. El 84% de los homicidios están ocurriendo en municipios con menos de 100,000 habitantes. Eso es un dato que nos dice que la concentración de recursos en lo federal, la concentración de atención a lo urbano, en realidad no está atendiendo el problema donde lo tiene que atender. ¿Qué explica estos datos que nos mencionas ahora? Pues mira, yo creo que son varias cosas. Lo que sí tenemos que reconocer con toda contundencia es que este gobierno no generó una crisis. Este gobierno recibe una crisis brutal. Nosotros desde 2015 estuvimos advirtiendo los riesgos que se rompiera el comportamiento de la baja del homicidio. Cuando salimos a decirlo, el gobierno pasado nos desestimó en varias ocasiones, nos llamó estruendosos, y la verdad es que 2017 y 2018 terminaron respectivamente como los peores años de violencia de la historia de México. Ahora, dicho esto, a un año de gobierno, la verdad es que las cosas han empeorado dramáticamente. O sea, si estábamos mal, ahora estamos mucho peor. Y en ese mucho peor, insisto, pues está no solo el tema de ampliación territorial de la incidencia delictiva, sino también encontramos con una grave problemática relacionada a la capacidad del Estado de responder a los problemas. Okay. Creo que un aspecto que debe repensar con mucho cuidado el gobierno es la narrativa que quiere dar, porque en un contexto en donde la estrategia es débil, la narrativa pesa mucho. Y si tú le estás diciendo a la policía, a los militares, a los marinos, es decir, a las autoridades de seguridad y justicia del país, que reaccionar significa reprimir, pues sí hay un desbando en la función de las autoridades, y eso nos explica por qué tenemos operativos fallidos, eso nos explica muchas otras cosas que no podemos, que no podríamos de alguna manera resolver si no hay un ejercicio contundente de la fuerza que no quiere decir violencia, sino de la fuerza del Estado, porque para ello se desarrollaron los protocolos de actuación. Híjole, Francisco, pues preocupantes estos datos que dan a conocer, y estaremos al tanto, por supuesto, del avance. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, y nada más para cerrar con una buena noticia. Sí. Fíjate que estamos trabajando muy de la mano con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nos ha abierto las puertas y les vamos a donar toda una serie de elementos que van desde el diagnóstico hasta la formación y supervisión, precisamente con el objetivo que podamos mejorar las condiciones.
Ah, qué bueno. Ojalá se traduzcan justamente esta información en resultados y en acciones. Muchísimas gracias, Francisco.